Buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 horas y 21 minutos correspondientes a la sesión del lunes 1 de diciembre 2025, arrancando semana y último mes de este interesante ejercicio 2025 en lo que a términos de mercado financiero se refiere. Como saben, cada lunes realizamos nuestra habitual actualización desde el punto de vista chartista y técnico del selecto grupo de las 7 magníficas compañías de mega capitalización bursátil norteamericanas que por su peso, por su popularidad, requieren de un seguimiento exhaustivo semanal como realizamos, insisto, habitualmente. Como siempre comenzamos con un breve vistazo, análisis y actualización del ETF de las 7 magníficas, instrumento que nos sirve como índice, como evolución promedio de este selecto grupo que posteriormente analizaremos individualmente. Como tenemos en pantalla con datos semanales en el gráfico de la parte izquierda y con datos diarios en el gráfico de la parte derecha, el ETF de las 7 magníficas terminó la pasada semana en los $66,72, desarrollando una recuperación importante en términos relativos o porcentuales del más 5,14%, insisto, respecto al cierre del viernes previo. Actualmente viene en preapertura con recortes moderados del menos 0,88%, menos 0,90%, lo cual le habilitaría a abrir en torno a los $66,12 el ETF. Una recuperación que, si bien es cierto que permite ganar terreno, margen respecto a primeros soportes más importantes, recordamos los 62,60 y los 62,35, es una recuperación que, si bien es cierto, insisto, que gana terreno y que permite superar, como podemos ver en gráfico diario, la directriz bajista que parte de máximos anuales, incluso cerrar el gap o hueco bajista de los 66,50, insistimos de momento en un contexto de extrema sobrecompra y de cortes descendentes activos en el MACD semanal, sigue invitando a la cautela. Recuperación sí, pero requerimos un poquito más en este sentido. De cara a las próximas sesiones, desarrollamos o vigilamos próximos cierres por encima de los máximos de la vela del pasado miércoles 12 de noviembre, vela envolvente bajista, cuyos máximos identificamos concretamente en los 67,59. Superaciones de esos niveles nos llevarían a atacar siguientes resistencias, como son los 68,05, y siguientes resistencias, el gap o hueco bajista ha abierto el pasado martes 4 de noviembre, concretamente proyectado a partir de los $68,65 el ETF, paso previo a alcanzar los actuales máximos anuales e históricos de los 69,14. Estas son las próximas referencias, resistencias terciarias o de muy corto plazo al cual tiene que hacer frente y superar el ETF bajo estudio. Un ataque que, insistimos, gracias a la reciente activación de cortes ascendentes por parte del MACD diario, es un contexto que no deberíamos obviar ni mucho menos. Dicho de otro modo, mejoría en la última semana. De momento esto no cambia el proceso de consolidación correctivo iniciado recientemente desde esos máximos anuales históricos de los 69,14 dólares el ETF. Una corrección que, lejos de verla como algo negativo, seguimos considerándola como algo necesario, incluso saludable, puesto que permite purgar o comenzar a purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Mientras no veamos, por tanto, cierres semanales por debajo de esos 62,35, quédense con esa cota porque es la más importante a vigilar de cara a las próximas sesiones / semanas, seguiremos considerando que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán acotados, y con corrección me refiero a corrección en profundidad o en precio, es decir, que podamos tener ataques a la siguiente zona de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes perfectamente proyectada en torno a los 58,23 y los 57,85 dólares el ETF. Mientras esto no suceda, insistimos, estamos en una consolidación, en una corrección terciaria o de corto plazo, pero en tiempo o en lateralidad perfectamente proyectada, insistimos, bajo esos 69,14, techo o resistencia, y el soporte anteriormente citado y expuesto de los 62,35. Bueno, pues con esta actualización de la situación de las 7 magníficas en lo que al ETF se refiere, vamos a proceder a analizar cada una
por orden alfabético. Y comenzamos con Alphabet, que terminó la pasada semana en los 320,18 dólares por acción, logrando una recuperación importante del más 6,85%, abriendo con este gap del más 3,83%. Actualmente en preapertura viene con recortes del menos 0,59%, lo cual le habilitaría a abrir aproximadamente en torno a los 318,3 dólares por acción. Un activo que está muy fuerte pese a lecturas de extrema sobrecompra. El mercado sigue desarrollando nuevos máximos anuales, nuevos máximos históricos e insisto, no tenemos nada mínimamente con lo que trabajar a nivel chartista y técnico, algún tipo de punto de inflexión en favor de las ventas o en favor de la oferta. En este contexto, seguimos manteniendo una actitud claramente constructiva mientras no veamos perforaciones por debajo de este gap o hueco alcista que actúa como un próximo soporte que comprendemos o identificamos concretamente en los 299,66 dólares por acción. Amazon, que terminó la pasada semana en los 233,22, desarrollando una recuperación del más 5,68%, actualmente en preapertura con recortes moderados del menos 0,73%, lo cual le habilitaría a abrir en torno a esos 231,5 dólares por acción. Una recuperación en términos semanales que, tal como podemos ver en el gráfico izquierdo, con datos semanales, es una recuperación totalmente limitada. No logramos superar el máximo previo ni perforar el mínimo anterior. Por tanto, hablamos de una vela interior, una inside bar de la cual no podemos extraer grandes conclusiones. De hecho, si acudimos al gráfico diario de la parte derecha y proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci, descubrimos que el rebote de las últimas sesiones, pese a su intensidad en términos relativos o porcentuales, sigue desarrollando o situándose en las proximidades del 38,2% de lo que hemos caído desde máximos anuales, concretamente desde esos 258,60 dólares por acción. Dicho de otro modo, recuperación, rebote la pasada semana, pero de momento se queda ahí, en un rebote que requiere de más impacto para proceder a desarrollar algún tipo de movimiento más interesante. Y en este sentido vigilaríamos la superación, cierres diarios por encima de esta zona de anteriores soportes, luego techos. Quédense con la próxima resistencia a superar de los 238,75 dólares por acción. Apple, que terminó la pasada semana en los 278,85, lo cual le habilitaba a una recuperación del más 2,71%, ahora mismo en preapertura con recortes también moderados del menos 0,58%, que le habilitarían a abrir aproximadamente en estos momentos en torno a los 277,3 dólares por acción. Terminó la pasada semana con un movimiento de impacto en el muy corto plazo, logrando cerrar la semana, insistimos, por encima de los 277,05 y lo cual nos habilita, como podemos ver en el gráfico de la parte derecha con datos diarios, la proyección de este último proceso lateral o de consolidación perfectamente proyectado en las proximidades de los 289,10 dólares por acción, lo cual le atribuye de cara a las próximas sesiones / semanas potenciales alcistas añadidos próximos al 3,7% aproximadamente, movimiento respaldado por una clara estructura creciente y por recientes cortes ascendentes en el MACD diario. Meta, que terminó el pasado viernes y por tanto la semana en los 647,95, logrando una recuperación importante del más 9,04%, ahora mismo en preapertura con recortes también más intensos del menos 1,11%, lo cual le habilitaría a abrir la sesión de hoy lunes en estos momentos en torno a los 640,7 dólares por acción. Esa recuperación, insistimos, si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci, tal como podemos ver en el gráfico de la parte derecha con datos diarios, ni siquiera alcanza el 38,2% de lo que hemos caído desde los máximos de septiembre 2025. Por tanto, rebote que, si bien es cierto que gana intensidad en términos relativos o porcentuales, es un rebote que de momento tiene como objetivo purgar lecturas de extrema sobreventa acumulada en el MACD diario.
De hecho, más allá de esos niveles de este rebote, no vemos mucho más allá, algo interesante o a destacar en lo que a términos chartistas y técnicos se refieren. Próximo objetivo más importante, en primer lugar, superar el 38.2% de la caída previa, es decir, los 661,09, y en segundo lugar, superar los máximos del pasado día jueves 30 de octubre, máximos que proyectamos a partir de los 680,96 dólares por acción. Microsoft, que terminó la pasada semana en los 491,92, en términos semanales logró anotarse un más 4,19%, ahora mismo en preapertura empezaría la semana con recortes del menos 0,6%, lo cual le habilitaría para abrir en torno a los 488,9 dólares por acción. Recuperación en términos semanales que no son de momento de gran impacto. Mantenemos este proceso, esta extensión bajista con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la fuerte vela bajista de la semana anterior. Recordemos caídas del menos 7,29%, repuntes en los niveles de volatilidad, cortes descendentes activos en el MACD también semanal. Bueno, por los rebotes de las últimas jornadas, como podemos ver en el gráfico diario, son recortes que no cambian todavía en demasía, ¿no? El proceso correctivo de corto plazo. Está logrando superar la directriz bajista que parte desde los máximos de octubre 2025, lo cual es una muy buena noticia, pero para que comience a tener un impacto más importante requiere superar el último máximo decreciente, perfectamente proyectado, como pueden ver, a partir de los máximos del pasado jueves 13 de noviembre, máximos que identificamos concretamente en la cota de los 512,54 dólares por acción. Si logra desarrollar avances y cierres diarios por encima de esos 512,54, ahí sí tendríamos ya movimientos de impacto a corto plazo, muy probablemente cortes ascendentes activos por parte del MACD diario, y podríamos volver a comenzar a plantear ataques a los máximos de octubre que hemos citado anteriormente, concretamente los máximos de los 552,69. De momento, insistimos, proceso de recuperación el cual es interesante, el cual debemos de vigilar, pero requiere todavía de dar más pasos para poder confiar en un cambio de sentimiento al menos terciario o de corto plazo más sólido. Nvidia terminó la pasada semana en los 176,98, lo cual sugiere o registra, mejor dicho, recortes en términos semanales del menos 1,06%. Ahora mismo en preapertura abriría la sesión del lunes 1 de diciembre con recortes próximos al menos 0,86%, entrando, mejor dicho, abriendo la sesión en los 175,4 dólares por acción. De nuevo podemos ver en gráfico semanal esa extensión bajista con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Intenta aparecer esa presión de la demanda tal como podemos observar gracias a estas amplias sombras inferiores en los últimos 4 rangos semanales, pero no termina de lograr alzar el precio de cotización. No olvidemos que en términos técnicos la volatilidad va increciendo, tenemos divergencias importantes a la baja y cortes descendentes en el MACD semanal, un MACD semanal que sigue presentando lecturas de extrema sobrecompra, por tanto un recorte, una consolidación, ya sea en tiempo o en forma, lejos de verla como algo problemático, como una debilidad, la veríamos técnicamente hablando como un movimiento necesario, incluso saludable. En gráfico diario seguimos trabajando sobre esta idea de hombro, cabeza, hombro, que intentó o que logró, mejor dicho, las compras evitar, pero los riesgos siguen estando latentes y debemos seguir vigilando una semana más la confirmación de este hombro, cabeza, hombro. Confirmación que obtendríamos con cierres diarios por debajo de esos 176,75 y que se reforzaría con cierres diarios por debajo de los 172,90 dólares por acción. Y terminamos con Tesla, que terminó la pasada semana en los 430,17, lo cual registró en cierres o en términos semanales un avance fortísimo del más 9,99%, aunque ahora mismo en preapertura iniciaría la sesión de hoy con un recorte importante del menos 1,21%, lo cual le habilitaría a abrir en torno a los 424,9
dólares por acción, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, logrando cerrar por encima de los máximos de la anterior vela semanal, los 428,94. A su vez, en gráfico diario tenemos activa esta figura de doble suelo que intenta contrarrestar a esta figura más amplia e importante como es este doble suelo. MACD diario activando nuevos cortes ascendentes, próximo objetivo cerrar por encima de los 430,60, es decir, cerrar este gap o hueco bajista del pasado jueves 13 de noviembre, movimiento que nos habilitaría a atacar siguiente máximo decreciente, como son los 449,67, y siguiente gran objetivo a alcanzar y atacar los 470,75, que incluso podríamos dilatar a los máximos del pasado lunes 3 de noviembre, los 474 y los 465,5 dólares por acción. Como podemos ver, señales contradictorias, movimientos tan pronto fuertemente bajistas como fuertemente alcistas. Esto nos invita a mantener un rango de consolidación y considerando que efectivamente Tesla actualmente está en un proceso correctivo, el cual tampoco vemos como algo negativo, sino todo lo contrario, como algo totalmente positivo que le permite purgar lecturas de sobrecompra abultada en términos de MACD semanal. Una corrección que no altera la estructura de máximos y mínimos crecientes, que parte desde los mínimos de marzo a abril 2025, porque tal y como pueden ver, ni siquiera hemos alcanzado el 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci. Por tanto, Tesla, proceso correctivo que consideramos sano, totalmente natural e incluso desarrollando figuras de doble suelo de muy corto plazo que permiten poner en jaque, digamos, las malas sensaciones que nos dejó semanas atrás. Muy interesante, puesto que las ventas volverían a ganar tracción e importancia con cierres diarios por debajo de los 382,78. Si esto sucede, muy probablemente volveríamos a plantear ataques a la zona de anteriores techos, ahora soportes de los 367,71, 357,5. Mientras esto no suceda, ese doble suelo tiene capacidad para poner en jaque, insisto, el doble techo previo más importante que de momento sigue predominando en el activo de Tesla. Hasta aquí el repaso de las 7 magníficas, como ven, situaciones técnicas realmente interesantes. Vamos a ver qué nos depara esta próxima semana en este grupo, este selecto grupo de compañías de gran capitalización bursátil, muy ligadas, como saben, a la narrativa de la inteligencia artificial, puesto que el comportamiento de estas compañías van a ser o va a seguir siendo realmente importante para el devenir en el corto y medio plazo por parte de la renta variable a nivel global. Como siempre, gracias por su tiempo y nos vemos en próximos videoanálisis.